Entonces estamos mirando Floquet. Entonces, ¿qué estamos mirando? Entonces, yo repaso. Entonces estábamos mirando, digamos, cuando teníamos una solución periódica. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad lo que les dije vale más dimensiones, estamos pensando en 2 dimensiones. Tenemos una solución periódica y la pregunta que nos hicimos era acerca de la estabilidad de estas soluciones periódicas, digamos, cómo puede tener. Hemos visto algo de esta cordilla, pero le demostró un poco su estabilidad. Entonces, lo que tratábamos de hacer fue, les dije, era que entonces era un sistema dinámico, estábamos pensando en 2 dimensiones en general, o sea, las formas en X punto, que estábamos pensando que era componente X e Y punto, y eso dijimos que era igual al principio a una función, el vector de campo, que llamamos pi, que en principio tiene 2 componentes f y g, que son funciones de x, y, y parámetros que caracteriza el sistema físico en cuestión, x, y, y z. Ahora, muchos resultados que voy a hablar son válidos, obviamente, para sistemas de mayor dimensión. Y lo que mostramos entonces fue que, o la idea de Floquet era que simplemente uno perturbaba este sistema, y entonces uno se movía hacia la trayectoria y hacía cosas interesantes sobre ese tipo de trayectoria. ¿Ok? No sé si hay alguna mano, no, esto es para, bueno, de todas maneras aquí puedo tener algún. Entonces, sí, simplemente ilustrar, entonces, de una condición inicial, por ejemplo, ahí tenemos, veamos qué tipo de solución, todo es muy, porque se va a cero, porque la bifurcación, recuerden, tenemos bifurcación de off, cuando esto era mayor que 1, va a ser un punto más grande ahí, entonces eso nos lleva a un ciclo límite, esperamos a otro ciclo límite, y ese ciclo límite, bueno, esperamos que aparezca ahí, ya lo tenemos ahí. Entonces, la pregunta es, si uno tiene una solución periódica, uno pensar su estabilidad, si es estable o inestable, uno la perturba, como por ejemplo el perturbé, y vemos que efectivamente las soluciones convergen, entonces uno se habla de estabilidad, y lo que hicimos fue esencialmente usar una teoría, que es la teoría de Floquet, Entonces, Floquet, la gracia que tiene es que entonces nos va a permitir hacer una generalización de los valores propios para así poder estudiar la estabilidad de una solución. Entonces, ¿qué fue lo que nos decía Floquet? Es que vamos a un sistema dinámico como este, entonces nos suponemos que existe una solución periódica, psi, llamémosla U de periodo T, entonces de este sistema dinámico, tal que entonces solución periódica, ok, del sistema dinámico, y lo que vimos fue esencialmente si uno tomaba, por supuesto, el periodo T, es que U de T más T es U de T, es la solución de base, como por ejemplo la que estamos viendo arriba, no necesariamente una función armónica, sino podría ser una función, como ven, cuando uno coloca, bueno, acá está la integral temporal, lo tiene acá abajo, son soluciones que si se acercan, en realidad ahí no es que pueda ser una función armónica, puede ser algo en principio complejo, digamos, no tiene por qué ser algo tan simple como generar la solución normal. Entonces, lo que hicimos fue que colocamos entonces análisis lineal, y esta fue la idea de Floquet, análisis lineal. Entonces, cuando uno hace análisis lineal, uno busca soluciones en la forma psi de t igual a la solución periódica o de t, y colocamos x de t, perdón, y le coloqué una perturbación que es psi. ¿Okay? Simplemente quizás esta debería usar x grande, vector, y la otra psi para simplemente distinguir una de otra mejor. O usar otra variable, ninguna utilidad de ese resto. Entonces, lo que hace eso es que, y aquí viene donde aparece Floquet, es que esto obviamente nos supone que el psi de t pequeño, el psi de t que mediría la dinámica local. El problema está que cuando hacíamos eso, uno paga el precio de reemplazar una como esto en la ecuación, y la ecuación para el psi linealizada, le queda una matriz que depende del tiempo, y esta matriz que depende del tiempo más periódica del periodo t. Quiere decir que, voy a hacer un ejemplo día para ilustrar un poco esto con más calma, si no estoy recordando las cosas que me quedaba una ecuación como esta, y una ecuación como esta, el problema cuando A no es función del tiempo, cuando A en realidad es una función presente constante, la estabilidad lo que hacemos es simplemente uno va a tomar esta matriz, y de esta matriz entonces lo que uno hace es que calculamos los vectores propios, los valores propios, que caracterizan la estabilidad del sistema al respecto. Sin embargo, en estos casos no es caso, entonces uno dice, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, la solución que nos propusimos fue, y les puse un ejemplo unidimensional, para motivar cómo Floquet se le ocurrió esto, pero no es una demostración formal, pero la solución es así.
realidad uno puede mostrar entonces, o eso floqué, o floqué. Okay, yo lo hice simplemente un ejemplo donde fue trivial calcular esto en una dimensión para simplemente mostrar las cosas. Pero floqué lo que muestra es que en realidad se escribe una solución que llamamos la parte principal, PDT, una solución periódica de T, multiplicada por exponencial de una matriz B de T. Eso fue lo que les mostré. Lo segundo que mostré es que, pues, donde por supuesto, esta parte de acá es periódica. Eso fue lo que mostramos. Lo que mostré es que, basado en esto, uno podía mostrar entonces que uno, de aquí salía naturalmente un mapa, y la persona que podía resolver profundamente un mapa no es ¿okay? Sino que es el Poincaré. Poincaré, usando esta solución, usando el test periódico, que ve una matriz y que es exponencial de eso, mostramos que existía un mapa que relacionaba entonces tomar el sistema y preguntarse qué pasa con él después de un periodo. Encontramos que había aquí una matriz que multiplicaba eso, un vector por esta matriz. Esta matriz lo llamamos la matriz de monomía, y esta matriz esencialmente es la exponencial de este B matriz por T. Esta matriz, ¿qué era lo que hacía? Lo que hacía era que simplemente acá, si quieren verlo acá, uno se da en general. Aquí estoy pensando en más dimensiones y ahí va a ser Poincaré para desarrollar profundamente esta teoría. Lo que nos dice es que me doy una condición inicial acá, llamemos X en T, y uno se pregunta después de un periodo dónde está, y vamos a contar que está acá en X de T más delta T, y por lo tanto uno tiene una transformación lineal que relaciona como vector con un instante posterior. ¿Okay? Eso fue lo que hicimos, donde lo que vimos más interesante fue que este M, obviamente podemos diagonalizarlo, nos quedan números complejos en general, y se podía escribir diagonalizado. Entonces teníamos un M1, un número complejo, M2, etc. Hasta acuerdo como sea la dimensión del problema en cuestión, supongamos que son N, nos queda M, y una vez que la diagonalizamos, entonces sí, nos queda entonces que estos M, lo que vimos era que MI son lo que llamamos, bueno, varios nombres. Esta matriz de monomía, matriz de monomía. Y lo otro interesante es que, bueno, les dije, bueno, recuerdo, este PDF que fue mucho hecho de blog. Tenemos esta matriz de monomía, donde M se llama multiplicador de Floquet. Y que uno además, lo que vimos interesante es que si estos MI en módulo eran menor que 1 para todo I, entonces eso decía que era estable. Eso significa que cuando graficamos el espectro, entonces ahora dibujamos parte real, parte imaginaria, la colocamos así. Entonces, si graficamos el círculo unitario, esto tiene radio 1, entonces si todos los valores, todos los MI están acá, por supuesto, debido a que nuestro modo calcular está en una matriz, finalmente generalizarla, si pasa nuestra característica, si no son conjugados, tenemos uno acá, otro acá, 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 etc. Si están todos menor que 1, entonces lo que tenemos era que era estable. ¿Okay? La razón de eso es que, si se fijan, bueno, piensen en el caso de que fuera un escalar, simplemente si este número es menor que 1, entonces en X de T este número se divide por un número, después si lo hago 2 veces se divide más, y queda siempre la iteración de n periodo, en realidad es multiplicar por esta matriz m veces. ¿Okay? Así que ese multiplicador hace que ese menor que 1 es estable, ese menor que 1 es local, y eso fue lo que hicimos mostrando una ecuación lineal. Entonces, mostramos eso, también que mostramos, para aproximar a esta imagen, mostramos también, voy a colocar aquí, vamos a ver esta imagen. Entonces, mostramos también que asociado a eso, si uno diagonalizaba B, entonces B, en principio, B, digamos, o uno si quieren puede escribir, si quieren, los M1 o los MI, se pueden escribir de la forma exponencial de lambda por T. Es como si esta matriz, si la diagonalizamos, la aplicamos exponencial. Entonces, en ese caso, los lambda I asociados, es decir, que B lo estoy escribiendo como si lo pudiera diagonalizar, entonces me queda lambda 1 hasta lambda N. Entonces, en este caso acá, estos de acá se llaman exponentes de Floquet, donde entonces los M son los multiplicadores y los lambda son los exponentes, donde lambda I, exponente de Floquet. ¿Ok? Y creo que llegamos hasta ahí. El último que le voy a escribir la ecuación de M, creo que fue donde paramos la última vez. No me dijo. Creo que eso fue todo lo que se ve en el caso.
Sí, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, entonces, ¿está claro para todos? No sé si alguien tiene preguntas, por si acaso, ¿estamos bien? ¿O cualquier duda? ¿No? ¿Estamos bien? Yo, sí, dale. cuando pienso que chi, si el vector chi es menor que 1, ¿se refiere a menor, no? Sí, me refiero, acá obviamente es un vector. Por supuesto, estoy pensando que es un vector pequeñito, digamos, que tiene normas mucho más como estoy alternativa. O sea, lo que hace siempre es tomar una solución y estás haciendo una pequeña perturbación y te preguntas si hay una condición inicial en el espacio de fase, entonces, ¿cómo es la evolución? O sea, no va a acercar más, pero lo veamos mejor. Pero entonces te preguntas si das una condición inicial, perturbo la solución periódica, por ejemplo, por acá, y me pregunto cómo evoluciona la solución. Por ejemplo, con un periodo, estoy aquí, diría que la matriz mía me diría a este punto acá, después otra iteración me diría a otro punto acá, y en este caso encontraríamos que los multiplicadores son menor que 1 porque está atrayendo ese dato. Sí, pero siempre es una pequeña perturbación. Ya, entonces, lo que nos faltaba encontrar era, no calculé la ecuación para P. Eso era lo que habíamos aprendido de ahí, pero lo que quería también encontrar era la ecuación para P, donde P ya habíamos mostrado que era periódico también, invertiendo, digamos, la ecuación, habíamos mostrado que P tenía que ser periódico. Entonces, ¿qué nos faltaba por hacer? Bueno, tenemos que X de T es igual a P, periodo T de T, minúscula, por exponencial de B de T. Entonces, lo que queríamos hacer es, la pregunta es dónde X punto satisface, o psi punto, satisface la ecuación A. Entonces, de T, de periodo T, por X. Entonces, uno quisiera, digamos, encontrar alguna ecuación para P. ¿Okay? ¿Cómo poder calcularlo? Hasta ahora, resolví un caso muy simple unidimensional, pero más dimensiones, vamos a ver que es difícil, de hecho voy a hacer un ejemplo para ilustrar eso, pero en general, el resultado creo que es interesante, nos dice que existe una solución así, sin embargo, no nos da una receta como el valor propio cuando uno se resuelve el problema característico de la solución. ¿Okay? Ocupo siquiera un teorema de existencia, porque para un físico es dramático, porque significa, sé que la solución es así, pero no me dice cómo calcularlo. Entonces, ¿cómo uno puede tratar de encontrar una ecuación para P? Entonces, simplemente lo que uno puede hacer es, bueno, tomar esta ecuación, lo reemplazo acá, me dice entonces que psi punto tiene que ser simplemente P punto, ok, de T, voy a colocar P nomás para no poner su índice, por exponencial de B de T, más, después derivo el B de T, me queda P de T, ok, por B, por exponencial de B de T. Ok, y al otro lado me queda simplemente, me queda A por psi, pero psi es P de T, ok, por exponencial de B de T. Una de las gracias que encuentra Fouquier es que obviamente la gracia que tiene un exponencial es que uno siempre puede eliminar esta parte de acá. ¿Okay? Es una materia invertida. Debería que ser la forma de. Es una gran ventaja que tiene este tipo de representación. Y nos queda esta ecuación que está acá, ¿okay? Que si la escribimos entonces, que nos da, digamos, nos da entonces, si lo volvemos a escribir, nos queda que P punto, entonces satisface la ecuación simplemente P por B. ¿Okay? Porque cuando lo coloco así, por supuesto, este es vectorial. Esto no debería ser anotado así. B por P, o sea, esta es la matriz, por P menos la matriz, esta es menos más. Al revés. Es A matriz por P de T menos B por P. ¿Okay? Esta es la forma entonces que debería hacer esto que está acá. Así que, ¿qué me dice esto? Si voy a traerlo de alguna forma simple, me dice que mi problema perturbado que está acá, de alguna forma le tengo que restar la parte B que me da la dinámica de I, me da la dinámica local, y este problema me queda un problema de una ecuación periódica. De alguna forma, este B lo está haciendo sacarme toda la parte de atrás o repetición. Porque, bueno, es verdad que baja, puesto así, sí, pero recuerda que esto es un vector, esto es la matriz, esto debería ponerlo baja. Acá me queda algo de esto. Ah, ya. Cuando haces la derivada. Sí. Ok, entonces, no sé si ven bien, pero esto lo está diciendo que esto en principio, para la ecuación B, que al final tiene una parte, esto acá tiene una parte que es exponencial, una parte que es periódica, y la resto de esa parte exponencial, y de alguna forma me queda solo la parte periódica. Eso es una otra forma de verlo, que puede ser útil, no sé si eso lo voy a discutir en algún momento, quizás sí, pero por ejemplo, si uno, ya todavía no he hecho el caso general de las formas normales, calcular ecuaciones resonantes
para puntos de equilibrio. Tú también puedes hacer la misma técnica para soluciones periódicas, a través de cambio de variable ahora periódico. ¿Okay? Y para eso Floquet es esencial. Entonces, déjenme un poco mostrarle la idea por qué. O sea, si por ejemplo alguien me ha dicho, mire, ¿por qué no toma x de t igual simplemente p periódico de t por y de, en este caso, de t? Uno quisiera de alguna forma encontrar, digamos, algo que de alguna forma me dé información que este b que estoy colocando ahí. ¿Okay? Entonces, obviamente se va a hacer fácil una ecuación matricial. ¿Okay? Vamos a ver, entonces, quizás por eso no son dos flechitas, así con cuidado como matriz. ¿Okay? Entonces, si cargo calcular y fíjense, porque a ver, si tomo x punto igual a simplemente p de t punto por i, entonces más p por i punto. ¿Ok? ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Y esto, por otro lado, tiene que ser igual a de t, ¿ok? Matriz por, en este caso, x, que vale p de t por i. Entonces, en esto acá es un poco la ecuación que tenemos para, esta ecuación que usamos para p punto, la reemplazo ahí, veamos qué nos da entonces que esto es igual a que p punto es acá, entonces me queda a por p de t por i, ¿ok? Menos b, si queremos colocar el p para el otro lado, y acá ha sido p, este cuidado que es una matriz, voy a colocarlo acá para que me quede bien. Siempre está al mismo lado, pero simplemente por la opción que se para que más. P por I más P vector por I punto. ¿Okay? Y esto es igual a por P de T por I. Entonces, si uno mira, esto será esto. ¿Okay? Y me queda entonces, ¿qué cosa? Me queda el P a ambos lados, me queda entonces, lo puedo factorizar, vector se queda en algún lado, me queda entonces simplemente, me queda I punto menos b por i igual 0. Y por lo tanto me queda aquí i. En realidad esta matriz que tengo que calcular es obvio, obviamente me da la exponencial de i. Pero ¿por qué esto es interesante? Voy a remarcarlo porque es muy útil para hacer formas normales y para eso realidad. Por construcción, me dice, ya, pues aquí finalmente estamos haciendo este rato para encontrar que i es algo así como la exponencial de b, no menos trivial. Sin embargo, ¿por qué no haciendo trivial? Porque la gracia que tiene esto es que cuando tengo un problema de, por ejemplo, una solución periódica, hace una bifurcación, yo quisiera calcular con una ecuación universal que describe esa inestabilidad, lo vamos a hacer a través de cambios de variable no lineales, tal como lo dice, bueno, lo va a hacer de una forma normal, tal como la ecuación 2, pero la ventaja que tiene que uno hace un cambio de variable ahora periódico, depende de coeficientes que dependen del tiempo. Y uno lo que hace es que va transformando el sistema también haciendo este tipo de cambio de variable, como que ven, porque puse acá, porque puse acá. Entonces, como ese tipo de cambios de variables, finalmente al orden lineal, pero uno lo hace al orden lineal, no lineal, etc., por la forma normal, uno va a transformar el problema en un problema que no depende del tiempo, o sea, un problema que ya por siempre es constante, que puedo calcular valores propios, aquí los valores propios son los multiplicadores de Floquet, pero la gracia que tiene es que me va a permitir transformar mi problema que depende del tiempo en un problema de una ecuación que no depende del tiempo. ¿Okay? Obviamente no lineal, aquí parece ser lineal, pero esta idea astuta de hacer un cambio de variable a coeficiente periódico de tiempo no lineal permite transformar el sistema de una ecuación a coeficiente constante desde la entrada de un coeficiente que depende del tiempo, porque obviamente una ecuación que no depende de él, y con lo cual podemos calcular cosas. Así que aquí calcule si esto fuera singular, lineal, etc. Así que uno puede calcular ecuaciones interesantes que nos permite en la sección transversal ver cosas inesperadas. ¿Sí? Ver cosas que son inesperadas. Solo para ilustrar, voy a mostrar un ejemplo, lo voy a traer por ahí, solo que me gusta este ejemplo. Voy a ilustrarlo por acá. Es un ejemplo viejo, pero quiero mostrarlo porque me parece interesante. Este es un ejemplo donde uno tiene Floquet, tiene estabilidades, digamos, conservativas, tiene un modelo, pero lo quiero mostrar en la simulación numérica, lo mismo en la ecuación que este problema, pero lo que les quiero mostrar, por ejemplo, acá. En este problema uno puede mostrar que la forma normal, el I, que satisface el sistema es el modelo Lorenz. Tengo un ciclo límite, hace una estabilidad genérica, uno puede mostrar que esa estabilidad genérica se escribe por el modelo Lorenz. También lo hemos mostrado de forma normal en general, pero
La forma de Lorentz es una forma normal de codimensión 2. ¿Ok? Y lo interesante es que en la sección de Poincaré, es decir, que uno pasa el sistema, ahora es un problema de dimensión 4. La sección de Poincaré es de sección 3. ¿Ok? Cada vez que pasa el sistema, marca un punto, marca otro punto, marca otro punto. Y uno puede mostrar que el sistema dinámico que rige esos puntos es la ecuación de Lorentz. Y lo que están viendo es la sección de Poincaré predicha por la teoría que efectivamente nos muestra que esto que está acá es un plano, un volumen, son 4, y uno dice, pero ¿de cuál modelo? Bueno, les puedo mostrar cuál es el modelo, si uno lo entender, digamos, es una ecuación como esta que está acá. Les puedo mostrar que esa ecuación tiene una solución periódica, que es una expresión que se llama cuasi conservativa, y que se escribe por el modelo de Lorentz. Entonces, uno hace todo esto, calcula, predicciones de variables no lineales. Esta sería la parte lineal, uno hace la parte no lineal, no muestra el modelo de Lorentz, y efectivamente uno fue calculando, uno puede chequear que eso es verdad, o sea, bueno, simula si quieren, por uno puede creer, y uno va a encontrar que efectivamente la sección de Poincaré hace un sistema dinámico baja emisión. Solo el punto no es que quiero necesito que entiendan, sino que entiendan la idea que no solo me permite estudiar la estabilidad de una solución, también me permite transformar, o sea, dar una solución periódica, cómo reducir el sistema dinámico para entender la evolución de ese mapa, y uno puede encontrar ecuaciones que tienen ese mapa. ¿Okay? Eso es interesante. Yo todavía no le he enseñado cómo, pero es exactamente una vez que le enseña información normal en general, es lo mismo, salvo que ahora la solución de base, en vez de una solución homogénea, es una solución periódica, y lo puede hacer en la misma técnica para calcular, o una técnica similar, basado en la idea de que existe este cambio de variable lineal. En realidad, la existencia de este resultado de Fourier nos permite hacer ese tipo de cosas interesantes. ¿Ok? Entonces, volvemos un segundo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver. Vamos a volver acá. Okay. Lo que vamos a hacer entonces es, muy bien, tenemos que estar ahí, la ecuación, entonces la observación, si quieren que la aquí, por lo menos no recuerdo, entonces, ok, esto muestra cómo, a partir de un problema de la forma x punto igual a de t por x, un problema difícil, a través de introducir un cambio variable de la forma x igual a un p de t, muy particular, que nadie me dice cómo calcularlo, pero hay que resolver esa ecuación, no es fácil. Me dice que se haga un p de t por y, entonces fíjense lo que estoy diciendo, que puedo transformar un problema a coeficiente periódico en el tiempo en un problema que no depende del tiempo. En un problema donde tengo simplemente, hago ese cambio de variable, introduzco ese P apropiado. Obviamente la única dificultad es encontrar ese P apropiado. Es la única dificultad técnica de este problema, pero si lo encuentro, entonces Y satisface una ecuación muy simple de la forma B de T por Y. Donde ese B de T está íntimamente ligado a la matriz de Monroe. Entonces, fíjense, alguien me dice, oiga, me escribí una matriz de 10 por 10, le podría dar coeficientes periódicos. Y uno dice, ¿qué puedo hacer con eso? Existe un cambio variable que lo transforma en una ecuación de esas, y sí este sí lo sabe escribir. Esto es lo que ya aprendieron en su curso de álgebra. Los valores propios que no saben escribir. O sea, no escribir, resolver el problema característico. Pero la gracia es que existe, ahora el problema está, y esa es la única cosa que le podemos, o nos debe, digamos, Fourier, es que no nos enseña cuál es ese PDT. Es difícil, no es como antes decíamos exponencial, no sabemos qué es el problema es que estudia. ¿Okay? Nos dice que existe, pero no nos dice cuál es. Es la única dificultad, pero sabemos que podemos transformar el problema en este problema. Eso es lo que es interesante como resultado. Entonces, una de las consecuencias, voy a aprovechar de hablar de algunas inestabilidades genéricas, que tengo unos ejemplos, inestabilidades genéricas de ciclos límites, de soluciones periódicas. Obviamente estoy pensando siempre en ciclos límites porque es más genérico, soluciones periódicas. Entonces, igual como lo hicimos con el caso, de soluciones estacionarias, si yo conozco el espectro, entonces puedo descubrir cuáles son las inestabilidades. Es decir, que decimos que algo, vuelvo a insistir la idea, se nos dije antes, algo es estable, entonces lo que tengo que hacer es simplemente calcular la matriz de monodromía, calculo los multiplicadores de Fourier, y eso entonces me dice que, me dice que algo es estable o inestable. Entonces me dicen, por ejemplo, que si estoy así de estable, quería hacer un ejemplo antes, pero primero, voy a comentar esto y después voy a resolver el ejemplo.
Entonces me dice que eso sería estable, pero entonces es inestable, por ejemplo, si de alguna forma, moviendo algún parámetro, se salen los multiplicadores para afuera. Entonces lo que voy a hacer es ilustrar los tres casos genéricos que utiliza esta ecuación y los multiplicadores. O sea, si esto siempre es menor que 1, no olvidar, esto siempre es menor que 1. Entonces, esto es igual a 1. Entonces me dice cuáles son las inestabilidades y simplemente ilustremos algunos ejemplos de inestabilidad con algunas ecuaciones interesantes. Entonces, el primero, ya lo había comentado, pero lo volvemos a colocar, es simplemente si existe la posibilidad, entonces la primera inestabilidad es la que voy a llamar inestabilidad estacionaria, igual como lo llamamos antes, inestabilidad estacionaria. Esto simplemente es como una solución periódica, un ciclo límite, pierde estabilidad. Entonces, lo que decimos en este caso es que el espectro es así, colocamos el ciclo unitario, y lo que vemos es que, en general, obviamente esto va a ser válido en mayor dimensión, simplemente lo que vemos es que algún valor propio sale del ciclo unitario, pero por cero, es decir, por acá. Por uno real. Sale por acá. No sale por acá. ¿Okay? Y ahí la solución se vuelve inestable. ¿Okay? Ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Ejemplo, ya habíamos visto uno, pero lo escribo. Ejemplo que pasa esto. Es simplemente la ecuación que escribíamos de la forma x punto igual a mu más i omega x, ¿ok? Menos x cuadrado más i cuadrado, ya lo voy a simular el computador, la construcción del cuadrado m cuadrado por x más x por beta, ¿ok? Y esto entonces le colocamos una saturación, aquí un poco, ¿no? Un poquito que salga. Entonces, escribe una ecuación que tenga algún tipo de inestabilidad como este, la vamos a ver por el computador. Entonces nos queda menos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por x, y escribimos y punto igual a mu más, porque pusimos, no he puesto simplemente x, y acá entonces y con i me queda entonces menos omega i, y acá me queda más omega x, ahí sí. A ver, pues estaba pensando en la amplitud, y siempre es más fácil pensar en este tipo de ejemplos, son los ejemplos que puedo hacer analíticamente. Entonces, ya, esta ecuación. Entonces, la gracia de esta ecuación, si uno introduce una variable compleja, en la forma a igual x más i, se escribiría en forma muy compacta, de la forma dta igual a mu más i omega, y eso es lo que estaba pensando más beta módulo por a menos a la 4 por a. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Acá, perdón, acá sí me falta un i. Por supuesto, tiene que ser en i. ¿Sí? Porque se hizo. Entonces, eso, nos queda eso, y les recuerdo, bueno, simulemos un poco esta ecuación, una mirada, ya la habíamos visto, pero ¿dónde está esa bifurcación? Entonces, volvemos acá. Entonces, esta ecuación, voy a subir un poco, para que veamos también esta ecuación un poco. Entonces, nos subimos hacia arriba, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta ecuación? Entonces, voy a escribirla hasta acá, ya la tenía escrita, simplemente voy a borrarla, y ok, la escribo directamente en el computador. Entonces la tengo guardada acá simplemente para lograrme menos, y tengo el valor además donde está esto acá. Entonces si le doy al computador que tome esta ecuación, que entonces es esto está acá, déjame buscar el generate. ¿Dónde está eso? Generate. Ahí está. Entonces copio esta ecuación, la copio ahí. Entonces, ahí está la misma ecuación, si la miran es simplemente dtxm, m es mu en este caso, y le puse un w por y, tiene los mismos términos, donde además le puse un b al término que está ahí. Entonces, acá está la ecuación donde b es el término cúbico, positivo, w es la frecuencia de oscilación, y m, digamos, si por ejemplo hago m igual negativo, incluso, colocamos negativo, que eso no es interesante primero. Entonces, ya vimos, de esto ya lo hemos discutido, pero prefiero discutirlo de nuevo rápidamente. Entonces colocamos que sea negativo y ok, entonces doy una condición inicial y vemos que en este caso el sistema simplemente relaja al equilibrio. W me maneja, digamos, como quiero girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, en el espacio fase, entonces tengo la parte real, parte imaginaria del sistema dinámico. Ahora, lo interesante en este modelo, si se recuerdan de la bifurcación, eso es lo que voy a tratar de enfatizar, era que moviendo mu, parámetro de bifurcación, que aquí
a 0 y colocando en el plano ortogonal colocamos la parte real, es decir, x, y la parte imaginaria, y. Lo que vemos que acá el único tractor es 0, acá en negro es mejor, es 0, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, como es negativo, y entonces lo que hacemos es que hace una bifurcación de off, Antonov off inversa, así, y acá se estabiliza así, y entonces acá tenemos un ciclo límite así, es decir, que si estoy por acá, que es el caso, para estos números ya está por ahí, entonces seguramente voy a colocar un poco más, más pequeño, por ejemplo, 0, 0, no sé, 0,1, por ejemplo, ya diría, o 0,1, no 0,2, 0,1, ya por ejemplo deberíamos ver que está la solución 0, que está acá, que debiera coexistir con un ciclo límite que el que está acá afuera, ahí lo ven, esa solución es estable. Voy a alejar un poco para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces estamos en la región del espacio de parámetros tales que tengo algunas condiciones iniciales que convergen a la solución interna y otras que convergen a la solución externa, que es la que estamos viendo ahí. Podemos colocar un trazador simplemente para estar seguros dónde estamos en ese instante. El espacio, okay, ahí, y vemos entonces que hay soluciones, algunas que están acá, que convergen. Por ejemplo, ahí me fui, pasé el ciclo límite estable, la convergen acá, y que hay la solución de afuera. ¿Okay? Por ejemplo, ahí no voy hacia afuera, acá en cambio no voy hacia adentro. ¿Okay? Tenemos la imagen que está ahí. Ahora me dice, pero ¿cuál es la inestabilidad estacionaria? Bueno, si le calculan los multiplicadores de Floquet, entonces a esta solución, en este caso, por ejemplo, analíticamente van a ver que cuando x se acerca acá, lo que le va a ocurrir es que el multiplicador de Floquet justo sale por 1 sobre la inestabilidad. ¿Okay? La inestabilidad que está acá, como saben, ¿no? Corresponde que esta solución tiene un multiplicador de Floquet que se le sale por 1. ¿Okay? Y ahí la solución desaparece. Ahí la solución desaparece. ¿Okay? No sé si se recuerdan, pero voy a enfatizar eso, usamos en la tarea, pero cada vez que tengo un saddle knot, por ejemplo, usamos el modelo prototipo, y tengo esto que está acá, se analiza la estabilidad del espectro de la solución. O sea, si toman la solución, entonces la solución es x vale simplemente más menos raíz de epsilon. Si toman la solución, digamos, y de la estabilidad, van a ver que lo que pasa en un saddle knot es que justamente un valor propio cruza el 0 cuando desaparece la solución. ¿Sí? Veamos si va bien. Entonces, esta cosa es que el análisis es el mismo, y dice, pero ¿cómo el mismo? Porque hay que pasar a variables módulo y R y es trivial. Pero primero hagamos este paso para que quede claro. Entonces, cuando hago esto, entonces, si yo quiero estudiar la estabilidad de la solución X igual, por ejemplo, raíz de epsilon, le sumo una pequeña variable y de t, entonces, como Camilo diría, pequeño. Cuando hago la misma, se usa una perturbación. Entonces, coloco eso ahí, entonces me queda i punto igual a que epsilon menos x al cuadrado, pero que al cuadrado vale raíz de, bueno, al cuadrado me queda esto al cuadrado, me queda epsilon más 2 raíz de epsilon por y, ok, y después los términos cuadráticos, estoy linearizando, bien pequeño, esto cancela eso, y entonces me queda que i punto vale entonces menos 2 raíz de epsilon i. Entonces, ¿cómo es el espectro de esta ecuación lineal? Bueno, es trivial, porque el valor propio lo tengo ahí explícito. Entonces, esto me dice que si grafico la parte real y la parte imaginaria, entonces lo que tengo es que mientras epsilon, veamos como epsilon. Si epsilon, entonces el sistema solo y solución, no olviden de la bifurcación, quizás de una bifurcación, obviamente conocen bien esta cosa. No haría más detalle, pero como la conocen bien, entonces tenemos acá epsilon, y entonces acá lo que vemos es que aparecen dos soluciones, una raíz cuadrada y menos raíz cuadrada, así que aparecen dos soluciones, por ahora la voy a dejar la doble estable, y ahora verificamos cuál será esta. En este caso me dice que epsilon es positivo, la raíz está bien definida, por lo tanto, esta acá sobre el propio, es decir, que raíz de epsilon es la estable y menos raíz de epsilon es la inestable, tal como está en la figura. Y entonces, si me he vuelto un segundo más acá, antes de decir, okay. Estoy yo calculando y no explicando mucho, voy a bajar un poco. Entonces, ok, la solución no es estable, ok, y entonces lo que nos queda es que está acá, y eso vale raíz de epsilon. Pero la bifurcación, o 2 raíz de epsilon, menos 2 raíz de epsilon. Pero la bifurcación ocurre cuando epsilon es 0. Cuando epsilon es 0 la bifurcación. ¿Qué es lo que pasa cuando epsilon tengo 0? El valor propio justo viene. Entonces, en un saddle knot, lo que lo caracteriza es que el valor propio justo cruza el 0 y después desaparece. ¿Okay? No tiene por qué persistir. En este caso, lo que va a hacer es que tengo una solución, en este caso es esta, que tiene su valor propio, se le da a 0, toca esto y desaparece.
Entonces, eso ya lo vimos y lo voy a ilustrar. Conozco el valor crítico para el cual desaparece. B era 0,5 y mu 0,26. Lo vuelvo a colocar. Por ahí era, o 0,026. Lo colocamos. Entonces, colocamos 0,5 y mu lo habíamos anotado porque era un poco difícil, pero el sistema dinámico, bueno, lo muestra como el equilibrio. Y mu era 0,00026. Si coloco 0,06, ya debería funcionar. Es decir, que se habla de una condición inicial. Ok, veamos si está. Ahí está el ciclo límite estable, pero está a punto de desaparecer. Ahí está estable, ¿no? Esto no está, no es estable, está. Pero estoy muy cerca de que el punto desaparezca. Para desaparecer, entonces veo que es estable, se va a quedar ahí para siempre. Si lo miran, ahí está limpio, ahí está la solución. Y lo interesante es que si paso eso, podemos ver el fantasma, ya lo mostrado más de una vez, pero lo volvemos a mirar simplemente para que nos quede claro el fantasma que está ahí. Entonces, fantasma ocurría, por ejemplo, si coloco 0,28, ahí estoy por arriba. Si doy una condición inicial por acá, para que lo veamos, entonces va a durar mucho rato la solución periódica ahí, pero va a salir, una vez que estoy acá, solo siempre lo llamamos fantasma o ruina. El sistema dinámico pareciera que tiene equilibrio ahí, pero desaparece como ya lo hemos discutido. Es interesante que eso ocurre justo cuando se va, fijan, ahí ya está a punto de salir, se hace más pequeño, pero al momento se va a salir y simplemente cuando se salga, ahí ya se sale. Ya vemos que ya no está en la zona negra que vemos ahí, es la zona de fantasma y la solución entonces desaparece. Entonces se nos calcula esta solución a su saber no, que corresponde a usar un multiplicador de Fouquet en C. ¿Ok? ¿Estamos claros la idea? Voy a hacer un ejemplo que voy a calcular porque es monotomía, para un poco más, pero solo quiero ilustrar ejemplos de este tipo de inestabilidad. Porque así que esta solución se vuelve inestable a través de una estabilidad estacional. ¿Okay? Ahora uno dice, pero ¿por qué Sinodal, etcétera? Recuerden lo que es el que escribir esta ecuación por representación polar y la dinámica para flexibilidad, la dinámica para R, y la que nos pensamos. Miren esa cuenta, eso me estoy hablando. Ok, pero déjenme mostrar ejemplos más exóticos. Solo quiero mostrarle ejemplos. Este es el primer ejemplo. Un segundo ejemplo de la otra inestabilidad. Por supuesto, quiero mostrar las tres inestabilidades, mostrarles ejemplos para que así las conozcan, digamos, de cultura general. Entonces, la siguiente es lo que llamaríamos algo así como una bifurcación de Andronov off de un ciclo líquido. Entonces vamos a hacer la siguiente con una bifurcación de Andronov off de un ciclo líquido. ¿Ok? Entonces hacemos ese ejemplo también. Entonces, ¿qué es esto? Ahora vuelvo y me imagino, tengo una solución periódica, fui capaz de calcular el multiplicador de Fouquet, ok, los calculo, tomo el radio unitario, el espectro típicamente, bueno, el sistema dinámico tendrá la dimensión que tendrá, lo mismo como es, y lo que hacemos es que moviendo un parámetro, ahora tenemos un par de complejos conjugados que efectivamente hacen una inestabilidad de este tipo. ¿Ok? Salen dos complejos conjugados. ¿Qué significa esto? Para tratar de explicar, está un poco más compleja entenderla, que es lo que se hace para tratar de explicarse geométricamente, y después les muestro un modelo físico que hace esto. Por supuesto, tiene que ser de dimensión bastante más alta, digamos. En dimensión 2 esta no va a ocurrir, pero se le ilustra lo que hace. Entonces, lo que hace esto es que no olviden que nuestra solución, si vamos a estar más mayor dimensión para poder crear mejor la solución, tenemos una solución periódica, ¿ok? La cual, moviendo un parámetro, sus multiplicadores de Fouquet, hay dos que salen cada complejo conjugado. Significa que si tomo la sección transversal, a la pointaré, si quieren, tomo acá y veo lo que está pasando en este mapa, a la idea de Fouquet, si quieren verlo así, vería que en un instante, quizás colocar claro. Entonces, lo que veríamos, entonces, sería lo siguiente. Estoy acá, y después mi solución crece exponencialmente, pero al mismo tiempo que crece hay una frecuencia, rota, crece y rota. Él tiene que crecer y rotar. Pero hay un valor poco complejo negativo. Porque recuerden que son los multiplicadores, si está multiplicando un número complejo. Lo que hace eso tiene que ser crecer y rotar. Entonces eso lo que hace es que estoy acá, doy una vuelta, y lo que va a pasar después de una vuelta, viene esto acá y pega, y va entonces, si quieren, va a ir pegando acá. Y después en realidad, bueno, se lo puede buscar, me va quedando así,
me va a quedar algo que tiende a crecer y rotar y bueno, en algún momento va a saturar. Pero lo importante es que esa puede ser una línea mental, como que crece y después va a saturar en algo. Entonces uno dice, ¿pero qué puede saturar esa cosa que crece y rota? Bueno, voy a mostrar que lo que va a hacer típicamente eso es, si ahora salgo la curva, es que, voy a usar otro color, va a generar un ciclo límite cuando ocurre esta inestabilidad, lo que engendra es lo que llamamos un tono. Esto va a ser algo así. Y ahí le pega el plano. Y después se da otra vuelta y le pega el plano a otro plano. Y se da otra vuelta y le pega el plano a otro plano. ¿Ok? Lo voy a mostrar una vez, voy a hacer más realista. ¿Sí? Si la oscilación es lo suficientemente grande, no cabe la posibilidad de que toque uno de los equilibrios que están dentro del ciclo límite. Obviamente, bueno, son otro equilibrio entre el ciclo límite. El ciclo límite corresponde al punto central de este mapa. El otro equilibrio está al centro. No hay centro. No, pero me refiero, dentro del ciclo límite hay... entonces el punto de acá. Sí, puede haber más de uno. No, en tres dimensiones, no hay nada. Estoy de acuerdo que lo que estoy hablando en el plano no. En el plano, no, pero en el plano, o sea, estás pensando en 2D, está bien, no digo que no pienses tú tratando de explicar conceptos. Efectivamente, en el plano, y la pregunta tiene validez lo que estás diciendo, en el plano, forzosamente sabemos que por el vector de campo es así, forzosamente tiene que haber algo acá dentro. En el volumen. Y tu pregunta es ya, pero es que en el plano, en 2 dimensiones no puedo hacer esto porque el sistema se multivalúa y el vector de campo no hace. Así que esta inestabilidad no ocurre en dimensión 2. Esta inestabilidad debe ocurrir en dimensión mayor. Y la razón por la cual ocurre en dimensión mayor es que, te digo al tiro que es lo que pasa. Que cuando uno tiene un sistema como este, si yo parto en la dirección del ciclo límite, tiene que haber un multiplicador que me deje en la misma dirección. ¿Okay? Así que tiene que haber uno acá, al menos uno acá. Y por lo tanto, si digo que hay 2 que se salen por acá, entonces hay 3. Por lo tanto, la dimensión del espacio pasa al menos 3 o más. Y por lo tanto, este tipo de solución no la vamos a ver en dimensión 2. Y en dimensión 3, más al interior de esto no necesariamente hay nada. Podría estar más abajo del punto de vista, así que no debería ocurrir eso. ¿Ok? Entonces voy a ilustrar un ejemplo para mostrarles cómo pasa que se puede hacer ese accidente que estoy tratando de ilustrar ahí. ¿Okay? Entonces, volvemos acá y tomamos otro ejemplo. Entonces, el ejemplo que voy a hacer, obviamente, es un sistema dinámico de mayor dimensión. Y el ejemplo que voy a hacer, simplemente lo guardo por acá. Es un ejemplo que corresponde a 2 péndulos acoplados con un plano ortogonal. ¿Ok? Voy a mostrar entonces qué es lo que hace eso. Simplemente voy a ilustrar que hace algo que hay que buscar. Ok, ahí está. Entonces, tenemos este ejemplo que está acá. Bueno, tengo por aquí guardar una solución que llamé periódica. Entonces, ahí tenemos una solución periódica, es un atractor del sistema dinámico. Entonces, ahí está la ecuación del sistema. Tengo en realidad 2 ángulos. Tengo θ1, el ángulo del primer péndulo, un péndulo esférico, tengo un ángulo singular, sí. Tengo entonces θ1 y θ2, el segundo péndulo está en un plano ortogonal, así que tiene un solo grado de libertad, θ1, θ2. Y si uno escribe la ecuación de movimiento, bueno, están escritas, uno puede calcular con el lagrangiano, el sistema tiene eso, y lo interesante que tiene en esta región de parámetros, tiene como atractor esto que están viendo acá, es decir, que si doy una condición inicial, obviamente tengo que estar en un espacio un poco más grande, que esperar un poco que llegue el atractor, porque obviamente θ1, θ2, etcétera, pero si uno espera un poco, el equilibrio del sistema dinámico es una solución periódica como la que están viendo. Perfectamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ahora estoy en dimensión alta. Por lo tanto, como estoy en dimensión alta, un marcador, estos sistemas dinámicos, ok, tiene eso. Lo interesante que les quiero mostrar es que moviendo un parámetro, esta solución se puede destabilizar y pasar a su aplicación de tipo on-off, la cual va a emerger un toro. Entonces, para ver bien el toro, lo que podemos hacer también, voy a colocar otra ventana más, veamos si funciona bien. Entonces voy a colocar una ventana más en 3D, porque para entender bien la mejor el toro necesito más que un plano. Entonces en esta ventana de acá voy a colocar, digamos, otras variables. ¿Cuáles variables? Voy a colocar entonces, acá está bien θ1, la velocidad, y en esta acá voy a colocar, si quieren, alguna variable que se pueda integrar, por ejemplo de θ2, y ahí estoy viendo, ok, no sé si lo alcanzan a ver, pero está mi ciclo límite. Es como una especie de 8 que está ahí. ¿Lo ven bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es mover los parámetros y vamos a ver cómo se va a estabilizar y formar un toro. Entonces, mover un poco los parámetros. Entonces, vengo acá, por ejemplo, que podemos aumentar, por ejemplo, la velocidad. Déjenme colocar, no sé, creo que era como 6 o 5, 6, creo que era el orden de 6, 6.1 voy a colocar, y veamos, no 56, eso lo estoy cambiando ahí, la velocidad de giro, el motor de estos péndulos y de disipación. Bueno, cuando uno hace eso, entonces se estabiliza esta solución de Sense, y lo que hace es que va a empezar a emerger ahora un toro con equilibrio estable. No es que uno dice que aparece una nueva solución periódica y que todavía no llega al equilibrio, no, si uno espera, no se cierra. Se fijan, se parece a la solución que teníamos antes, pero se empieza a abrir. La razón por la cual se empieza a abrir es que adquiere una nueva dimensión y esa dimensión es la que está llenando el sistema. Así que pasamos de algo que es una curva cerrada entre dimensiones, algo que ahora forma un toro, lo va a estar formando a poco. Si siguen mirando, lo va a seguir deformando, que en 3 dimensiones, bueno, lo vemos ahí, lo podemos ver un poco más grande, hasta ahí, está creándose ahí de acá de a poco. ¿Okay? Entonces, es como entonces una solución periódica al mover los parámetros. También puede ser la bifurcación de off, lo cual le entrega otra frecuencia. Y uno dice, ¿pero por qué un toro? ¿Por qué no una curva cerrada? Bueno, las razones son muy simples. La frecuencia del ciclo límite inicial, llamémosla omega, cuando hace la bifurcación de acá, que aparece una nueva frecuencia, llamémosla omega mayúscula. Si las dos frecuencias, omega y omega mayúscula, no es un número entero, o no es un número, digamos, no es un número racional como lo notamos, no es un número racional, entonces, no sé si fuera un número racional o un número entero, o sea, bueno, no un número entero, es más fácil de decir. Si fuera un número entero, es más fácil de entender. Si un número entero, por ejemplo, un medio, esto puede dar 2 vueltas a sesiones. Si fuera, no sé, un deciavo, o sea, un partido 10, va a ser 10 se da vuelta. ¿Okay? Pero uno va a descubrir que no es así, que el sistema en realidad, bueno, es una cosa numérica, ya se cerró, no. Si uno mira, va a ir viendo que la curva se sigue cerrando, se trata de ser cerrada. Se sigue, se fijan, se va moviendo a poquito, y se va saliendo y saliendo y saliendo. ¿Okay? No va llegando al equilibrio. Se va moviendo lentamente. Quizá esto es muy cerca de la bifurcación, me acuerdo que era 6 y algo. Voy a colocar 7 para que completamente desarrollado mejor el atractor extra, o sea, la solución en este caso que es cuasi periódica. Si esperan un poco, ahí sí va a quedar muy cerrado, porque está muy cerca de la bifurcación, muy cerca de esto que está acá, así que aparece un pequeño toro en toda la solución, pero lo interesante es que uno puede hacer Fourier, toma la señal y compara esta frecuencia con esta frecuencia. Si estos no son un número, ¿cómo se llama? Entero, un número, los Z, ya, eso es lo que está buscando. Sí, esa es mi cabeza de fracción, una fracción. Eso está buscando. ¿Sí? No, eso también no puede ser. Es Q. Entonces fue, si soy yo que enterar. Lo que necesito que esto sea, no sé, 10, octavo, cualquier cosa así funciona. Si es un número irracional, no se cierra nunca más, que es el caso que estamos viendo ahí, bueno, lo vemos mejor de cerca. Para que siempre el sistema va a tratar de meter una nueva línea. Y no es un transiente, si uno espera, bueno, si uno borra y coloca, se dan cuenta que el sistema sigue siendo esto per se. ¿Okay? Entonces vemos entonces cómo una solución periódica entonces mete otra frecuencia. Ahora uno dice, ¿cómo uno descubre esto, por ejemplo, experimentalmente, o cómo si uno hace un análisis puede descubrir, digamos, bueno, esta es una cosa un poco más rara, impulsa o más complicada, lo que suelo escribir, pero la forma simple es que cuando tengo un ciclo límite, por ejemplo así, si uno hace Fourier, si uno hace acá, coloca entonces frecuencia y que uno toma la transformada de Fourier de la señal en cuestión, por ejemplo, llamémosla psi de t, entonces lo que uno descubriría es que está la frecuencia, llamemos omega 1, y está típicamente su armónico, está digamos 2 omega, etcétera, 3 omega. En general son soluciones no lineales, así que quedan así. Sin embargo, cuando aparece inestabilidad, lo que uno va a descubrir esta frecuencia que aparece de la nada. Cuando pasa algo como un ciclo límite perfecto, y después pasa esa cosa bonita que tenemos ahí arriba, que puede existir una dice bonita o fea, no lo sé. Si uno la gira, va a descubrir que es como una especie de neumático o toro, por eso le llamamos toro. Si uno busca bien con cuidado, empieza a ver que es una especie de neumático. No tenemos que cerrar, puede ser porque tiene más dimensiones. También esa dirección está volviendo así. Una cosa un poco más compleja en este caso, pero la mente siempre uno le gusta pensar más bien en un neumático, porque es más fácil de pensar hacer algo así que uno cierra. Es una forma más fácil de pensar en la cabeza de cada uno. Si uno hace Fourier, lo que uno va a descubrir
es que va a estar esa frecuencia, pero va a aparecer una frecuencia inconmensurable por acá, una por acá, y esta frecuencia inconmensurable va a hacer que esto se llene de las combinaciones suma, resta entre la frecuencia y la resta de esta, la suma, etcétera, salen todas las combinaciones posibles, y eso llena el espectro. Pero no es continuo, sino que se abre rápidamente puntos así cuando uno detecta que hay una frecuencia, hay dos frecuencias que no son conmensurables. ¿Okay? Esa es la forma que uno detecta este tipo de inestabilidad, puede existir, pero ahora ya tenemos herramientas. O sea, uno dice, la herramienta que tengo es, calculo, en este caso, los multiplicadores, Fouquet. Eso, si me doy cuenta que se acercan al ciclo unitario y van a salir, me dice cómo, y después uno esperaría uno calcular una especie de forma normal que viene la dinámica local y uno la puede calcular. Eso se satura con las primeras probabilidades. Uno puede encontrar una pequeña ecuación que da la dinámica local de cómo este sistema está pasando esto acá. En general, me puse más arriba para que viéramos de forma más espectacular el resultado. Uno obtiene este tipo de inestabilidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y me falta entonces, ¿estamos bien hasta este? Claro, no sé cuánto saben de eso, ¿no? Pero simplemente ilustro con ejemplo. Entonces, en este caso, vuelvo a insistir, el ejemplo que usamos en el sentido físico fue, tomé un péndulo esférico, que está acá, esférico. O sea, tiene un grado de libertad, gira acá, tiene otro ángulo acá. Y tomé entonces, en este ejemplo, simplemente prefiero probar el ejemplo y las ecuaciones están por ahí. Esto entonces se está moviendo, digamos, está moviéndose, por ejemplo, sobre una circunferencia, siempre de acuerdo al movimiento del plano, si está aquí, porque va a un plano ortogonal, y ahí le colgué otro péndulo, pero plano, el cual hace entonces lo que les acabo de mostrar, mostraría esta dinámica compleja que estamos viendo. ¿Okay? Y obviamente las ecuaciones que describe este sistema, bueno, ya les dije, estoy tocando. Acá. Son estas de acá, que por supuesto hace que sea un poquito difícil, pero bueno, el sistema sigue haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, se ilustra este tipo de ejemplo. Y me queda una tercera inestabilidad, que también ocurre en dimensión más alta, pero también aprovecho mostrársela, también hago un ejemplo. Entonces, la tercera inestabilidad que ocurre, esto es la siguiente, esta la llamamos doblamiento periodo. No sé quién fue la primera persona que descubrió el doblamiento periodo, pero supongo que fue el contexto fluido, por igual. Okay, esta inestabilidad lo que hace es que uno demuestra una solución periódica, y entonces tenemos la solución inestable, nos vamos a un ciclo unitario, y moviendo un parámetro, lo que vamos a descubrir es que hay un valor propio, va a un multiplicador Fouquet, perdón, y se sale por acá. Esta no tiene parangón en los sistemas de las ecuaciones puede existir ordinarias, porque esta acá era la anterior con nuestra modificación estacionaria, esta con modificación de off, pero esta no tiene un equivalente. La única que no tiene un equivalente para el sistema equivalente un punto fijo. Entonces, esta de acá vuelve a existir, lo que hace el sistema es que se sale un multiplicador, entonces, en este caso, un multiplicador de Fouquet se sale por menos 1. O sea, se sale por menos 1. Entonces, obviamente salirse por cualquier otra parte del círculo es una modificación de ángulos off, salirse por la parte de 1 una modificación estacionaria, y existe esta nueva que es salirse por menos 1. Y entonces, ¿qué significa esta solución? Después vemos un ejemplo de esta inestabilidad también del ciclo libre. Entonces, esta acá, si hacemos, primero tratamos de entender, entonces uno dice, bueno, dibujemos un sistema dinámico, ok, tengo acá, le coloco una solución periódica, ok, me la imagino acá, así, que si no. Y en esta solución periódica, entonces lo que va a hacer es que se tiene que salir por menos 1. Imagínense que tiene un número que está multiplicado por menos 1. Recuerden nuestro mapa de monodromía, nos decía que x en t más t, un periodo, es igual entonces a m por x de t. ¿Ok? Entonces, si este número fuera negativo, por ejemplo, menos 1, llevamos una perturbación y en un rato está aquí y en el instante posterior está siendo menos hacia el otro lado. Es decir que, por ejemplo, si tomo esto,
significa que tomo mi sección acá transversal, significa que en un instante está acá, voy a hacerlo con negro mejor, acá, y en otro instante está acá. Y después tomo otro instante está acá, y otro instante está acá. Si justo fuera el medio. ¿Ok? Él tiene algo que alterna la solución. Dice, ¿cómo es posible que algo alterna la solución? Bueno, dice, mira, a partir del azul y cuando pasa la bifurcación, lo que pasa es que esto viene por acá, sale por acá, viene por acá, y después llega por acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fue el periodo? Bueno, porque antes de la bifurcación, estamos junto a la solución azul, después de la bifurcación, si estamos cerca del sistema, casi la misma solución, pero bueno. Y por lo tanto, para volver, ¿cuánto tiempo necesito? Dos que antes damos una vuelta de la T. Esta solución, para que sea estable, necesitaría entonces dos T. Doy una, pero cae en el mismo punto, doy otra y cae en el mismo punto. ¿Ok? Veamos un ejemplo que hace esta bonita bifurcación, que es muy importante, esta bifurcación fundamental para entender el caos, que va a establecer una ruta del caos que llamamos fundamento de periodo. Así que esta es una de las bifurcaciones importantes que en el futuro nos va a permitir entender el caos. Entonces voy a tomar otro ejemplo, un ejemplo clásico que hace el evento periodo, que bueno, es una ecuación importante, que es lo que llamamos el modelo de Lorentz. Esta ecuación fue propuesta para entender por Edward Lorenz, entender un poco la meteorología, y va a descubrir una cosa, o va a redescubrir en realidad algo que había entendido, pero bueno, no está al tanto de lo que comunicaré, por supuesto. ¿Okay? Y entonces va a hacer un trabajo muy interesante, es un meteorólogo del MIT, va entonces a decir que descubrió una dinámica funcional dinámico, ¿okay? Determinista, el cual exhibe comportamientos apelados. Esa fue la palabra que él usó para describir lo que descubrió. Por supuesto no va a mostrar el caos, porque eso ya lo vamos a estudiar prontamente, pero me voy a dedicar a entender entonces un poco el doblamiento de periodo de algún ciclo límite que tiene el modelo de Lorenz. Entonces, busco modelo Lorenz, ahí está Lorenz. Entonces, busquemos la ecuación. Ok, tengo caos. Ok, Lorenz. Tengo dos modelos Lorenz. Vamos a ver esto. Entonces acá tengo una solución periódica. Bueno, no les dije cuál es el modelo Lorenz. Vamos a ver si lo tengo escrito. Ahí está escrito la ecuación. En esa época, bueno, el sistema dinámico que era más apropiado, que tengo ahora, se puede escribir la ecuación, que era Windows, ¿cuál era? MT. Ahí este programa funciona directamente al instantáneo, ves que la ecuación se escribirá ahí, pero si ya no funciona en este Windows tampoco ahí, que también es antiguo. Entonces usamos ejemplo, vamos a escribir modelo Lorenz. Entonces el modelo de Lorenz, de Edward Lorenz, entonces si uno tiene tres variables, tiene X puntos y puntos Z puntos, que tienen que ver con la temperatura y la velocidad de un fluido en convección. Entonces simplemente escribir una ecuación muy simple, donde escribe sigma de X menos Y, ¿ok? Y después al revés, de Y menos X. Después escribo el modelo, después lo simulamos, y punto este porque es una ecuación importante. Si no, no gastaría tiempo en escribir esta ecuación, pero me parece suficientemente importante. Acá va entonces menos alfa por I más Rx menos XZ, muy bien, menos BZ, y la última ecuación ya más X. Ahora, esta ecuación, que parece ser muy trivial, que no a otros, no se puede mostrar después, pero lo primero que debería mostrar es que tiene una solución periódica que está acá. Entonces voy a colocar una solución periódica, por ejemplo, veamos, ahí tengo, bueno, esto es el doblamiento periodo, no está todavía, voy a colocar por arriba, entonces eso está en 163 o 263, por ejemplo, voy a colocar un número bien por arriba, quizás 300, para estar más tranquilo. Entonces, si me coloco en 300, van a esperar un poco, después de un rato, entonces tenemos una solución periódica, como ven ahí, tenemos que llegar a ella, hay que esperar los transientes, y ahí está, ahí tenemos una solución periódica. ¿Okay? Entonces, R, a todo esto, bueno, esto tiene sentido fluido, R tiene que ver con Reynolds, este tiene que ver con coeficientes con disipaciones, alfa también. La gracia de este modelo es un modelo muy, muy simple, que es una ecuación lineal, acoplada a dos ecuaciones no lineales, una linealidad muy simple. Pero lo que estamos discutiendo ahora es que tenemos una solución periódica muy bien definida, o que si quieren es una solución, digamos, periódica, aunque no es un círculo, un poco más complicada, pero es una buena solución periódica. ¿Okay? De hecho, voy a mejorar el DT de una pequeña discretización, voy a hacer un poco mejor. Bueno, el DT es un punto, bueno,
eso sí, está bien. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que esta solución periódica, cuando uno empieza a disminuir R, hace efectivamente un evento periódico. Entonces para un R crítico, que vieron que era como 260, 270, voy moviéndolo a poquito, pero esto un poco es 300, porque hemos 290, veamos primero. Obviamente cuando voy moviendo los parámetros, tengo que mover de a poquito, todo este sistema relaja el equilibrio, ahí está el equilibrio. En realidad hay dos soluciones, hay dos sincronismos, pero no se van a tocar, entonces por eso mover con cuidado. Estamos en 290, bajémoslo a 280, sigue siendo periódica, ok, ahí me salté a la otra, hay dos soluciones periódicas, hay una tina de atracción, así que ten cuidado cuando cambie el parámetro, pero las dos soluciones son simétricas, no se van a tocar, y estas dos soluciones periódicas tenemos un sistema de dimensión 3. Tengo esta solución, por ahí, si fijan, hay un periodo bien definido, no pasa nada especial, pero voy a bajar un poco más, 270, y por aquí llegamos a estar cerca del doble periodo, ok. Ok, ¿cómo empiezo a ver que es pequeño el evento periodo? Porque empiezo a ver que se demora en volver a la solución de equilibrio, pero llega ahí. ¿Ok? Hasta ahí se espera un poco, o sea, con un poco negra, pero si espero suficiente el transiente, voy a ver que efectivamente ya está en la solución periódica. Entonces voy a pasar al evento periodo, que era como 263 o algo así. Voy a pasarlo, 263 por ahí. Vamos a ver cómo la solución ahora se duplica. Se esperan un poco, miren ahora. Voy a limpiar, veamos qué está haciendo. Entonces paso ahí, fíjense ahora. Paso por arriba, paso por abajo, paso por arriba, paso por abajo, paso por arriba. Entonces, si uno calcula el periodo, descubriría que la solución tiene un doble evento periodo. Porque significa que para la frecuencia le parece un su armónico, doblar el periodo significa parece omega menos. ¿Ok? Periodo es omega menos. Lo divertido es que duplica el periodo, hace este fenómeno que está acá. Ahora, esta ecuación es mucho más entretenida que eso. Si uno sigue bajando esto, entonces va a cuadruplicar el periodo. Vamos a ver que en realidad ahora pasa a tener más periodos, no solo 2, sino que, bueno, veamos si todavía están 2, o si salió todavía tengo 2. Ahí hay 1 y 2, están aquí. Hay que esperar un poco, no sé si voy a esperar que se limpie bien. Ahí está todavía en 2. Okay. Si uno sigue moviendo el parámetro, vamos a ver, esta ecuación hace lo que llamamos conducta de este periodo. Se mueve de un periodo 4 y otro. Es simplemente que la misma solución de cálculo multiplicado por Fourier vuelve a salir solo por menos. Okay. Veamos si eso es cierto. Entonces tengo que esperar que llegue bien al equilibrio y ahí tengo todavía 2. Ahí estamos perfectos en 2. Pero la solución se fue a alejar. Entonces vuelvo a disminuir, coloquemos, no sé, 50, estoy en 60, 55, veamos qué pasa ahí. Veamos, en algún momento hace cosas más entretenidas. Todavía, ok, parece que ya me pasé. Esperemos un poco. ¿Se fijan? Se ahora miran, quizás ya me bajen muy rápido el parámetro. Pero se fijan ahora, me dice ya, porque tengo como equilibrio ahora. Se miran cuántos tengo. 1, 2, 1, 2. Ok, todavía sigo en 2. Todavía no sé cuál es el valor, ¿verdad? Simplemente estoy yo jugando hasta descubrirlo. Pero me sigo alejando. Ya vamos a acercar alguna cada una de estos periodos. A veces aparece, pero veamos cómo está. Ok, quiero que lo olvide desaparecer. No hay que esperar un poco. Si fijan, todavía no está en el equilibrio. Esperar un poco. Todo esperar que realmente llegue al equilibrio. Esperemos jugar un poco y descubrir, por supuesto. Ok, veamos ahora cómo está. Entonces sigo teniendo 2. ¿Cuánto tienen ahí? 4. Si miran con cuidado, ahora las dos curvas que tenía ahora se duplicaron las dos. Entonces, y ahora uno dice, no, pero es que es un transiente, ¿no? Eso es. El sistema ahora tiene 4 filas. 1, 2, 3, 4. Así que volvió a ser un doble evento periodo. Lo divertido uno puede mostrar que hay un doble evento periodo, se nos acerca y otro, y otro, y otro, y otro, y se va acercando completamente al sistema en este modelo muy simple para ilustrar. Simplemente voy a colocar otro valor, que sé yo, 35, no sé, ahí no sé en qué región voy a estar. Simplemente quiero mostrarles que, bueno, va a llegar un régimen en el cual va a empezar a hacer cosas caóticas, como las que ya empieza a llenar el sistema, simplemente no se cierra. Ya empieza a ser, no, ahí pasamos periodo 3, no, todavía no está. Ahí todavía está ya. Pero simplemente mostrarles que un sistema como este tiene estabilidad entretenida como este están acá, haciendo durante el periodo. Ahora, un ejemplo, este es un ejemplo cotidiano que hace el evento periodo, ¿okay? Así que podemos ver eso. Y que uno puede darse cuenta que el periodo creció y llega un momento que efectivamente se va sobre el mercado. Así que el sistema no se cierra con suficientes periodos. Así que va a ser un comportamiento muy interesante. Entonces, hay muchos ejemplos del evento periodo, digamos, hay famosos corazón, etcétera, pero quizás el más simple, voy a simplemente ilustrar la imagen. Entonces, este modelo es un ejemplo prototipo de evento periodo. Ahora, el primer problema que uno tiene es que necesito 3 variables. ¿Por qué? Porque en 2 variables, en un plano no puedo hacer esto, en un plano no puedo sacarlo de un lado al otro lado. Así que en 2 dimensiones no es un evento periodo.
en dos dimensiones, primera cosa, observación, si quieren en 2D, en dos variables, pero sí, en dos variables, no hay complemento periódico. ¿Ok? O sea, si uno coloca, digamos, dos variables, no hay complemento periódico, y la razón de eso es simplemente que en el plano, si tengo una solución periódica así, no me puedo saltar de un lado a otro lado. O sea, uno diría que el periódico debería ser por aquí, se saltó por aquí, después viene por acá afuera, y de repente se salta por aquí, y puede hacer algo así, pero eso no puede, porque ha habido un punto en el espacio que queda multivaluado, y el vector de campo está definido en todo el espacio de forma unida. Así que eso no puede ocurrir. Solo ocurre en dimensión mayor, en el caso 3, como lo que estamos viendo ahora. Entonces, ejemplo simple de doblamiento periódico, no sé si alguien conoce algún ejemplo, si no, yo doy un ejemplo. ¿Alguien conoce algún ejemplo de doblamiento periódico? Si es que lo han escuchado alguna vez, para que no lo conocía. No sé si alguien conoce algún ejemplo, entonces yo busco otra ecuación simplemente. ¿No? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, por supuesto, estábamos en el comportamiento histórico y en su explicación. Vamos a estudiar los mecanismos que generan el caos. Estábamos en un comportamiento. Sí, pero lo voy a mostrar con un ejemplo. Pero, aunque que sea más bonito. Ok, pero antes de eso quería decir un ejemplo famoso de. Deja ver si debo tener aquí la anterior seguramente. Entonces no tengo ningún reglamento periodo, déjame ver si. Bueno, si no voy a tratar de salirme del caos a la mano. Voy a decir, parece que en esto no coloqué bueno ninguno, pero no importa. Déjame colocar uno y después entiendo. Okay. Simplemente, bueno, ahí vamos a poner el régimen caótico, vamos a tratar de mover un régimen al revés, como desaparece. Estamos caóticos, que no hay conjunto de condiciones iniciales y sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales. ¿Okay? Y ahí está el péndulo físico que está haciendo los pasos. Pero entonces, antes de mostrar ese ejemplo, quiero ilustrar algo simple, que es un experimento famoso que se llama ¿cómo llamaría la llave de agua? ¿Cómo llamaría? Llave de agua, llamaría lo que uno coloca ahí en gotitas, digamos, uno puede dibujar en esa celda. Entonces, uno toma esto donde uno coloca el agua y uno gira esto y esto va cayendo gotitas. ¿Ok? ¿Sí? Grifo de agua, así como llamarlo. ¿Okay? Este ejemplo es muy famoso porque muchas veces a la gente tiene estos problemas en su casa, tiene una pequeña gotera de agua, la llave, y hay gente que le molesta mucho y otras no. Entonces, ¿por qué? Bueno, uno puede mostrar que de acuerdo al flujo, hay un experimento bonito por ahí hecho por Carlos Sweeney y otras personas más también, colocaron, digamos, un detector, uno puede mostrar que de acuerdo al flujo, o sea, cuánta agua está cayendo por acá, uno puede mostrar que el sistema tiene una solución periódica, la gota cae, tac, tac. Hasta ahí uno puede dormir perfecto. Uno ahí no tiene ningún problema. El problema está que uno puede mostrar que el sistema hace doblamiento periódico. Es decir, si uno monta un poquito de esto, empieza a hacer tac, 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 etc. Y lo peor de todo es que uno puede mostrar que hace caos. Si uno mueve ligeramente, tac, tac, y eso es lo que uno no puede ver. Cuando algo es regular, nuestra cabeza está diseñada para filtrar lo enemigo. ¿Okay? Cualquier cosa que sea regular, si el vecino me pone música, pero está todo el tiempo. Mi cabeza no. El problema es si el vecino es caótico, la música escucha es caótica, que también parte de la música cambia de forma continua, lo que hace es que mi cabeza no lo puede borrar y si no me deja dormir. Porque mucha gente tiene este problema, no es broma, lo del agua y digamos el baño, los dormitorios tienen baños marcados, algunos dormitorios técnicamente principales, y eso si es que no todo está cerrado, efectivamente no tiene una botella. Y uno puede colocar un sensor, y si uno coloca, digamos, un sensor siempre, uno puede descubrir o no si ese sonido es regular, irregular, etc. Un ejemplo muy clásico de doblamiento periódico, se llama simplemente, o sea, la gotera en la llave, algo así que llamaría, gotera en la llave. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Y lo divertido es que uno puede mostrar que efectivamente, si está en el mal régimen, es muy perturbador. Es muy perturbador. Efectivamente, cuando es caótico, es perturbador.
Cuando es regular, nuestra cabeza lo borra sin ningún problema después de un rato. Por supuesto, no es instantáneo. Ahora, en este ejemplo, que también hace un elemento PO, uno puede jugar, digamos, con los ciclolímites. Déjame, yo tengo algo, aquí sale todo guardado. Down period, aquí lo tengo, perfecto, no es continuo. Ahí tengo una solución que acaba de ser un alto periodo. Ahora, en este modelo que está acá, la clase de ecuación, bueno, me gusta llamar el péndulo de Lorentz. La razón por la cual me gusta llamarlo péndulo de Lorentz es que uno puede mostrar que las ecuaciones son la física del problema. Sin embargo, uno puede mostrar que cerca de la bifurcación estacionaria se describe el sistema aproximadamente por el modelo de Lorentz. El modelo de Lorentz, ya les dije, me consigue una forma normal. Lorentz nos contó un completo fluido, lo puede derivar en muchos sistemas físicos distintos y por lo tanto uno puede encontrar estos. Ahora, déjenme ver, de set n, algunos de estos dos parámetros que tengo bien detallados tienen que ser que lo vas a hacer. Voy a moverlo hacia arriba, hacia abajo para ver qué pasa en la función periódica, para poder responder tu pregunta. Entonces, si lo subo a 27, veamos lo que pasa, veamos si esa solución periódica se cierra o mete más periodo. Entonces, siempre hay que esperar un transiente, por supuesto, el sistema se adapta al nuevo atractor. Entonces, veamos qué pasa ahí, sigue en periodo, durante periodo, ¿ok? Pero parece que, bien, hice más. Veamos si eso llega a un transiente o no. Entonces, te fijas, lo aumentó un poco, lo que hice fue aumentar la disipación y en este caso veamos cuál es el equilibrio del sistema, si duplicó o multiplicó el periodo. Ahí ahora moviendo en esa dirección, vamos a mostrar el caos que estábamos hablando. Entonces, al parecer, aumentó los periodos. ¿Y cómo sé eso? Si vuelvo a ver rayas nuevas, estoy en la buena dirección. Es decir, la dirección que se está haciendo cada vez más compleja. Si viera rayas que ya no se repiten, es que llegué al equilibrio. Pero como ven, efectivamente aumentó la complejidad. Entonces, la idea es que siga moviendo poco a poco para ver cuán complejo se hace el sistema. El caos no significa que algo sea. Hay gente que confunde el caos, se imagina algo incomprensible o algo así. El caos es simplemente un comportamiento determinista complejo. Es complejo en el sentido de una estructura típicamente fractal, de espacio-fase, cosas como esa. Aquí estoy solo mostrando algunas variables, está algunas se conectan unas con otras, pero no es que sea algo tremendamente complicado. Si miras ahí, uno diría, en este caso, veamos si la curva se cierra o no. Esto podrías ver, ahí todavía no creo que estamos simplificados, estamos en una solución que tiene un periodo bastante alto. Voy a seguir aumentando entonces un poco el parámetro, porque vamos en la buena dirección. Voy a aplicar, no sé, de 28, lo que pasa ahí. Entonces, a medida que aumento más, el sistema, fíjate, se vuelve, incluso ahí pasó algo interesante. No sé si te diste cuenta de una cosa más abrupta, voy a limpiar la pantalla. Hace un poco más abrupto y eso es interesante porque en realidad había dos ciclos límites y si se conectan. Cada uno de ellos en realidad es un factor extraño y se tocan es una respuesta o más grande. Y eso ya se va a llamar modelo en el sentido que vas de un lado a otro lado. Ahora uno se pregunta, ¿y eso es caótico? Sí, si doy un montón de condiciones iniciales, voy a ver algunas van a la derecha, a la izquierda, oscilan, etc. O sea, si en este caso puede existir, si alguien dice, pero esto es un factor extraño, sí, mira, si tú vienes acá y doy muchas condiciones iniciales, las coloco acá, muy cerca unas de otras, tan bla bla, todas ahí. Ok, ¿cuántas coloqué? Le puedo preguntar al computador cuántas coloqué. Coloqué 147, las marco, ok, no sé cuántas coloqué, pero suficientes para ilustrar, están todas ahí. Si el sistema fue un sistema suave, eso que nos gusta aprender los cursos de mecánica, sobre todo, o los cursos básicos de física, o los cursos casi todos los que se asegura, son sistemas integrados. Por lo tanto, significa que una primera función de las condiciones iniciales no tiene ninguna implicancia sustantiva, más o menos lo mismo. Sin embargo, en estos sistemas no es el caso. Voy a decirle que no muestra esto, entonces lo va a evolucionar un poco, ahí van todas juntas, hasta ahí más o menos sistemas integrables, como lo que yo esperaría. Sin embargo, bueno, es que funciona. Después de un rato, en algún momento se irán a separar unas de otras, y ahora entonces el sistema empieza, digamos, en este proceso que llamamos mixing, de hecho, un nombre, que nos dice, digamos, cómo pequeñas perturbaciones de tensión inicial y después de un rato no sabe dónde están. Lo que está haciendo el sistema es recorrer el espacio fácil. Te fijas, está mezclando. ¿Okay? Y el mejor ejemplo de eso siempre me gusta decirle, digamos, sobre todo en casa, yo digo, ok, yo preparo la ensalada, siempre trato de explicar, voy a echarle un poquito de sal aquí, puedo tomar menos 20, digo, está perfectamente salado. Y me preguntan, ¿pero por qué no tengo que explicarle? Me dicen que si todo el espacio está vuelto con la sal. Si ese proceso fuera determinista, estaría obtenido. Para sanar algo tendría que trabajar mucho. ¿Okay? Tendría que mover en todos lados, recorrer homogéneamente. Basta echar en cualquier lugar, revuelvo, y eso va a recorrer todo el espacio y sale perfectamente la comida. Por suerte, un sistema dinámico caos, por eso estaríamos en dificultad. ¿Ok? Pero ya vamos a ir sobre el caos en un momento, voy a volver sobre esta discusión.
Entonces, a lo que nos vamos a mover ahora es hacer un ejemplo que puede calcular analíticamente la matriz de monotonía, solo para ilustrar que se puede calcular, cómo se calcula, y los pocos ejemplos se van calcular. Sí, Los sistemas dependen de los parámetros de probabilidad. sí. Puede pasar que en una matriz de monotonía cada n depende de un parámetro diferente. Puede pasar. Pero eso podría hacer que, por ejemplo, mientras nuevos parámetros salga un tipo de cristabilidad espacial estacionaria, y a la vez moviendo otros parámetros salgan los otros productos y coexistan los tres tipos de cristabilidad. O sea, puedes buscar esta demostración de convención pura. Uno podría preguntarse si yo puedo poner un parámetro apropiadamente simultáneamente tener una bifurcación de Hoffman durante el periodo. Después de sí, eso tengo como dimensión 2. Por lo tanto, requiere un sistema de más. Entonces se puede, pero es menos genérico. Es decir, que cualquier persona que escriba una ecuación diferencial o que tenga un sistema dinámico que está estudiando, lo más probable que esté descubriendo de una. Descubrir esto todo al mismo tiempo es altamente degenerado. Más probable que no le va a ocurrir, pero puede ocurrir especialmente. Es decir, uno como experimental, una vez que lo entiende, dice, ok, voy a aquí la temperatura, como es cuidado para definir eso. Eso se puede hacer, pero no es genérico. Entonces, si tú me preguntas, no sé, alguien que esté cualquier sistema dinámico, cualquiera que estudie cada uno de ustedes, alguien me dice, no sé, yo estudio en el sistema magnético, lo más probable es que va a tener doblamiento periódico, va a tener doblamiento periódico con modificación. ¿Sí? Entonces, eso es el punto que hay que clarificar. Ok, pero puede ocurrir. Puede simplemente me las puedo arreglar, digamos, astutamente para yo hacer lo que yo quiero hacer y hacer eso que está ahí sin problema. Ok, eso sí se puede hacer. Bien, entonces hacemos un ejemplo para ilustrar las cosas bien. Entonces tenemos, ok, ya puse ahí, ya hablamos de ese ejemplo. Insisto, en realidad un evento periodo está lleno. Si uno coloca, hay cientos de ejemplos. Es un ejemplo muy común que observa en muchos ciclos límites de lo que sea, digamos. De hecho, el corazón, las arritmias, cosas así, en general son estos tipos de dislocaciones que empieza a ocurrir que aparece una segunda frecuencia, entonces empieza el problema. ¿Okay? O sea, no es muy extraño, no es muy común. Bueno, a veces lo quieren y a veces no, que por supuesto por distintas razones. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo donde podamos calcular, cosas. Entonces el ejemplo puede ser un ejemplo que podamos hacer cálculo analítico, desgraciadamente el ejemplo que cada vez no puede calcular, pero algún ejemplo se puede calcular. Y el ejemplo que voy a hacer, digamos, bueno, es algo trivial, simplemente volvemos a escribir, digamos, un ejemplo fácil, donde vamos a hacer cálculo analítico, volver a hacer con cuidado, pero esta lo voy a analizar, voy a calcular todas las soluciones periódicas, etcétera, que se puede resolver completamente. Tomamos una unidad simplemente cúbica, que así, o si quieren, si uno escribe A igual, introduce una representación cartesiana, uno simplemente va a encontrar el sistema dinámico de este punto igual a mu, simplemente x menos y con el i menos, simplemente menos omega i menos simplemente cuadrado por x, y acá tengo i punto igual, si quieren, acá, de esta forma ya hemos reducido para el reporte de concentración del valor off. Entonces encontramos esta ecuación que está así. Y, ok, la gracia es que en este caso sabemos calcular, y voy a tratar de mostrarles cómo calcula P, cómo calcula de monotonía, etcétera, etcétera. Entonces, en este ejemplo, sabemos lo que pasa, lo escribo por mientras en el computador, entonces para poder también digamos, discutirlo. Entonces, el ejemplo del mismo que está acá, solo tengo que eliminar algunos términos no lineales, lo elimino a mano una vez que los colocamos, entonces lo escribo primero, entonces tratamos de escribir un poco e ilustrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tomamos la ecuación acá, y entonces la escribo acá de nuevo, pero esta vez voy a eliminar todos los términos, entonces tengo menos u, y entonces paro en el término no lineal, le coloco simplemente menos 1 acá, y el término quíntico lo elimino simplemente, lo elimino acá y lo dejo así. Ok, entonces me queda muy bien, me queda simplemente mu, perfecto, simplemente, y el término cúbico que está ahí. Hago lo mismo acá, le coloco un signo menos, simplemente acá, menos, y elimino el término quíntico que está aquí, y me queda ahí. Entonces ahí tengo simplemente mu por x, perfecto, más, etcétera, tengo la misma ecuación. Sí. Entonces ya está, coloco un w, y coloco mu positivo, por ejemplo, entonces aquí tenemos un ciclo límite bien definido, que está ahí.
ese que está ahí, que es grande en este caso acá, bueno, lo puedo hacer más chico si disminuyo el mu para que lo vea más en pantalla, más fácil, ahí está, todo este ciclolímite, y lo que me gustaría hacer con este ciclolímite es que me gustaría, dar una condición inicial, como calcular la matriz de monotomía, lo que explicaba el Froquet, en este caso, y se puede hacer completamente analítico, así que por eso vamos a hacer este ejemplo, como muy simple, me puedo calcular qué es lo que es P, he tratado de escribir qué es lo que es Q, y cómo calcula, bueno, se puede calcular. Son pocos los casos, se puede calcular, en este caso se puede calcular. Entonces la estrategia es simplemente resolver esto que está acá, pero entonces, si quieren por ahora, ya sea un sistema dinámico, lo que vemos es trivial, tiene un sistema en el cual tiene efectivamente un ciclo límite acá, para muy positivo, y omega distinto de 0, omega terminal como un giro, y de una condición inicial, esto entonces X e Y, y vemos que hay soluciones que convergen a este ciclo límite y queremos un poco estudiar las perturbaciones de este sistema. Entonces, ¿cómo hacer esto en forma práctica? Calcular la matriz de monotomía. Entonces, lo que queremos es calcular okay, el M, la matriz de monotomía, y el P de T, que hace lo que hemos estado tratando de entender en todos los ejemplos de Froquet anteriores. ¿Okay? Entonces, en este caso se puede calcular. ¿Cómo? Bueno, lo que voy a hacer es que esta ecuación que está acá, si uno introduce representación, entonces solución o respuesta, con calcular esa respuesta, calcular esto, entonces la respuesta es que si usamos representación polar, es decir, si coloco R de T por E elevado y phi, lo reemplazo en esta ecuación que está acá, voy a encontrar que la parte real de R punto es igual a todas las partes reales, así que me queda mu de R menos R cubo, una ecuación muy simple. Y phi punto me queda la parte imaginaria multiplicado por R, así que me queda solo omega. ¿Sí? El sistema dinámico se transforma en esas ecuaciones muy simples que están ahí. Una vez que obviamente dividí por elevado a phi, me queda esta ecuación que está ahí. Entonces esa ecuación es muy simple, se pueden resolver, porque una es la ecuación de Riccati y la otra es una ecuación trivial, por lo tanto puedo incluso encontrar la solución completa del problema. Este caso se puede resolver todo analíticamente, por eso lo hacemos este caso. Se puede calcular todo. Entonces, en este caso, ¿cómo calculo? Bueno, phi punto es trivial, si eso igual a omega, entonces implica que phi es simplemente omega de t más una fase, llamémosla tc. O phi 0, si es que quieren llamar una fase, llamémosla phi 0. Y R como resuelve esa ecuación tipo Bernoulli, en realidad, uno escribe R punto igual a mu R menos R al cubo. Lo que hay que hacer es escribir R igual 1 partido por raíz de F, que si uno hace ese cambio variable, si quieren eso es 1 partido por F al medio, entonces me queda que R punto es simplemente la derivada de 1 partido por F al medio, eso saca hacia afuera, entonces me tira un medio hacia acá, ¿cómo? Menos un medio, sí, efectivamente es trabajo, menos un medio por F punto partido por F menos 1, entonces eso me queda F a la 3 medio. ¿Okay? Al otro lado me queda mu partido por raíz de F, o si quieren F al medio, menos F a la 3, es 1 partido por F, así me queda 1 partido por F a la 3 medios. Por lo tanto, la ecuación para F es muy simple. La ecuación para F punto, cuando uno multiplica toda esta ecuación por F a la 3 medios, acá se cancela, acá me queda mu F, ¿okay? Y acá me queda menos 1. ¿Okay? Y después lo que hacemos es que multiplico por el 2 o menos 2 hacia el lado, me queda menos 2 más 2. Así que me queda una ecuación lineal, de esas que sabemos resolver de toda la vida, y por lo tanto es muy fácil resolver esa ecuación para poder encontrar como una solución analítica en este caso. Entonces, la solución en este caso es una solución lineal, por lo tanto, la solución de F es contra dos partes, la solución general, que es la parte que está acá homogénea, o la solución homogénea, que de la forma simplemente un F0 por exponencial de menos 2 t, y después le tengo que sumar una solución particular. Si le sumo una solución particular, por ejemplo, más 1 partido por mu, entonces fíjense que 1 partido por mu me queda que solución particular, 1 partido por mu se cancela, menos 2 por 0, así que la solución general es así. Por lo tanto, me dice que R de t, que es la solución que queremos calcular, se escribe como 1 partido por raíz cuadrada, esto está acá. Ok, me queda, si quieren verlo así, sale con raíz de mu para arriba, lo que está por arriba. Abajo me queda me queda multiplicado F0, porque es una constante, así me queda 1 más, si quieren otra constante, que me llaman F0', por exponencial de 2 mu t. ¿Okay?
es una idea R de T para cualquier condición inicial. Por lo tanto, la solución general en coordenadas cartesianas, si quieren verlo así, está en coordenadas cartesianas, para de ahí tratar de construir mi matriz de monodromía. Quiero saber qué es lo que pasa en el sistema. Entonces puedo construir, entonces en cartesianas, ¿qué nos queda? Nos queda que x de t vale r, pero r vale raíz de mu partido por 1 más f'0, exponencial de menos 2t, por exponencial, como el exponencial toma la parte real, me queda coseno de omega t más phi0. Y la parte y, la puedo resolver líquidamente, vale también mu partido por 1 más f0', exponencial de menos 2t, por seno de omega t más phi0. Esta es la solución general. Cualquier condición inicial del problema, cualquiera que esté acá, se puede escribir entonces de esta forma destacada. Están todas las soluciones del problema. ¿Okay? En particular, está la solución que gira, la solución periódica, es simplemente raíz de mu por seno omega t, por raíz de mu por seno omega t, y está explícita acá. Por lo tanto, si yo quiero estudiar qué es lo que pasa entonces en toda esta solución de acá, lo que tengo que hacer es perturbar esta solución, suponer que f0 es pequeño, y si perturbo para f0 pequeño, voy a encontrar la solución periódica más una perturbación que me va a quedar en la forma exponencial por funciones periódicas. Con eso me va a permitir encontrar cuál es el p de t, me va a permitir encontrar cuál es el exponencial de t, y me va a permitir calcular la matriz de lo que vamos a hacer, pero precisamente estamos ahora, me va a permitir calcular ese tipo de cosas. En este ejemplo, que un poco uno puede ver un ejemplo muy simple, ¿verdad? Pero son tampoco los ejemplos que podemos resolver. Mejor aprender algún ejemplo cómo calcula todo este tipo de propiedades. ¿Okay? No sé si hay alguna duda o sí. No, sí, ese es el problema. O sea, lo que uno nos dice es que existe esa solución. No nos dice cómo calcularla. Entonces uno tiene que esforzarse. Si lo peor de todo que son muy poquitos espacios que se van a resolver. Todo. En este caso vamos a resolver todo por la razón, porque finalmente, ¿cuál es la trampa? La trampa es que hacer esta representación transforma el problema en la ecuación finalmente en primer orden. Es eso lo que hace que sea fácil. En general, no sé, si tú colocas estos valores Van der Waals cerca de la bifurcación de otro. Entonces, cerca de las bifurcaciones vamos a ser capaces de hacer todo este tipo de cosas. De lejos, es muy poco probable que seamos capaces de hacer la verdad. Entonces, aprovecho de decirles que voy a tomar una nueva tarea, que puede ser para la otra semana, puede ser en 2 variables. Entonces, vamos a ver también subir esa parte que está ahí, así que se la voy a subir de semana pasada. ¿Todavía puede ser solamente temporal, sin derivar? Todavía no ha pasado el espacio. No puede pasar algo que sea cercano, lo pueden decir con la tarea activa. Es algo que sea muy cercano. Esta última parte me la estaba colocando en pantalla.